Listo, ahora sí estamos grabando y damos inicio a nuestra semana número 2 y la segunda sesión. Hablaba de, estamos ya en la segunda etapa, la segunda mitad o la primera mitad, perdón, del módulo. El correo electrónico que tienen ahí marcado es en caso de que tengan alguna solicitud de extensión de tiempo de entrega. Esta semana 2 estamos dando hasta el día miércoles, que fue antier, para poder solicitar fuera de tiempo entregar nuestras actividades. Sin embargo, pues puede suceder lo mismo en esta segunda semana, que llegue el domingo y por cualquier situación que todos nosotros estamos sujetos a tener un cambio en agenda, algo fuera de lo normal. Entonces siéntanse con esa libertad de hacerlo si es que así lo necesitan, ¿ok? Ahí está el correo electrónico o bien el mensajero de plataforma. La agenda, la bienvenida, les hablaba de una constancia, de que no es solamente un atleta, no gana esa medalla solamente la última competencia, sino es una serie de días, serie de meses o de años de preparación. Entonces, gracias por estar aquí en el caso de Talía, que ha estado consecutivamente en todas las sesiones. Muy bien, esto te va a sin duda llevar a mejores resultados, y así síguelo haciendo, no importa que sea el último módulo o que un día nos dé flojera y sueño, prende, pon la alarma y no lo dejes, ¿ok? Las recomendaciones de la semana número 2 también las estaremos viendo en un segundito. Y los canales de comunicación, que volvemos a repetir, correo electrónico y mensajero de plataforma, son los que utilizamos en caso de cualquier caso personal, extensión de tiempo de entrega o alguna situación que no podamos compartir en público, pero que también tenemos el foro Aprendiendo para nuestras dudas académicas, y en esta semana que estamos compartiendo un poquito de qué nos rodea en nuestro entorno con respecto a la cultura o a la multiculturalidad. Aquí está las fechas. Si tú entregas el día de hoy viernes, esperas recibir retroalimentación entre lunes o martes o miércoles de la siguiente semana, ¿ok? Hay algunas actividades que he estado revisando. Generalmente les doy máximo 24 horas después de que suben sus actividades. Sin embargo, les pido un poquito de paciencia. La actividad 3, al ser una presentación de PowerPoint, requiere un poquito más de atención y comparo con una rúbrica, una tabla, y voy viendo qué tienes en la primera diapositiva, en la segunda, y así muy minuciosamente, ¿ok? Y además de verificar que no sea algún plagio, es decir, que no copiemos y peguemos de otro sitio. Extensiones que podemos solicitar esta semana 2, bueno, ya pasó, es hasta el miércoles, pero la siguiente semana podemos solicitar extensiones únicamente de semana 2, ¿ok? El uso de las rúbricas, que es súper importante. Tú ya tienes una idea de tu evaluación o tus resultados y de tu retroalimentación al momento de recibir o de estar checando tu actividad y compararla con esta rúbrica que todas las actividades tienen, incluso los foros. En su momento vamos a tener una actividad que es foro también. Vamos entonces ahora a las recomendaciones de semana número 2, que son la plataforma en actividad integradora 3 y 4, y las sesiones síncronas, que tienen ya que ver reflejado también su participación activa, para lo cual pues va a haber una serie de ejercicios, y no nada más es estar presente o poder verla en otra ocasión, sino estar presente en el momento y poder participar en los ejercicios, ¿ok? Entonces vámonos ya a la plataforma. Aquí estoy con ustedes y vamos al tablero. Recuerda que siempre mi primer recomendación es revisar todos y cada uno de los recursos que corresponden a la semana. En esta ocasión es semana número 2, literatura, ficción y realidad, la literatura y el individuo, para saber más qué es el sentido de la vida. Este es bien importante. La mayoría de las actividades integradoras que estoy viendo de pronto se me desenfocan y me vuelven a contar de qué se trató la historia. La literatura y la sociedad, como hablábamos, es importante. El entorno que nos rodea, la sociedad, nos va haciendo cambiar, y también la forma de cada uno de nuestros autores de interpretar o de transmitir lo que ellos desean transmitir, pues cambia de acuerdo a la sociedad que nos rodea, ¿ok? Por eso tenemos también la literatura en los siglos XIX y XX, la literatura en México, la literatura en las lenguas originales, para saber más que es el glosario y recuperar aprendizajes de módulos anteriores. Vamos de lleno a la actividad 3,
que es Textos y Mundos Posibles. Como hablábamos de esto que es un poquito la ficción y la realidad, cada uno de nuestros autores en esta ocasión nos interpretan ficción, ¿ok? Sin embargo, de alguna manera están relacionados. La ficción está relacionada de algún momento, en algún momento con la realidad, solamente en otros mundos alternos. Lo que debemos hacer es muy sencillo, leer la reseña de Frankenstein, pero nos hacen muchísimo énfasis en revisar solamente capítulo 4 y 5. Ojo, ya recibí 2 actividades en las cuales me dan toda la información, pero de Frankenstein la película. Estamos revisando los géneros literarios, ¿ok? La lectura. Y aquí nos está marcando, les ejemplifico. Yo puedo recorrer el texto y ya vieron que mi puntero pone en otro color la lectura, por si acaso es el caso, y de pronto eso fue lo que sucedió con los compañeros que compartieron la reseña de la película. Pues no, estamos muy lejos de lo que estamos buscando en esta actividad. La actividad es leer estos textos, que es Frankenstein, como primer punto, y hay que anotar las primeras impresiones. ¿Qué son esas primeras impresiones? Desde el título, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones que de pronto pensaste? ¿Ok? Y después vamos a leer La debutante. Y lo mismo, vamos a anotar las primeras impresiones, es decir, emociones y demás. Entonces, participación número 1, Talía, cuéntame esta tarde, conforme comenzó la presentación, conforme comenzó nuestra sesión, ¿qué sentías? ¿Qué sentías hoy de la sesión? Pues estoy muy interesada para poder ver si ya voy bien con lo que llevo ya hecho y verificar en qué me falta todavía, pulir más todavía eso para ya subir mi trabajo Es y hacerlo correcto. bien. Perfecto. Entonces, eso es lo que estamos emocionadas, estamos también a la incertidumbre, ¿verdad? Para poder verificar. Y es lo mismo que vamos a hacer, lo que tú estás haciendo y sintiendo ahorita al momento de comenzar a leer, ¿ok? Ya que anotamos las 2 experiencias que tuvimos al leer las 2 obras, entonces sí, vamos a abrir una presentación de PowerPoint y vamos a crear esta presentación. Vamos a guiarnos así tal cual. Diapositiva número 1, la portada, en donde debemos colocar el nombre completo, el grupo y el título de la actividad, que está aquí arriba. Textos y mundos posibles. El grupo que ya tenemos todos conocimiento, y pasamos a la segunda diapositiva. En la segunda diapositiva colocamos el título, Primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Esto es bien textual, lo vuelvo a repetir porque no quisiera que exista otro compañero que vuelva a cometer el mismo error de ponerme o de hacer su actividad basado en la película. No, es con respecto a esta lectura, ¿ok? Esas notas que tomamos mientras estábamos leyendo es lo que vamos a plasmar en esta diapositiva número 2. El título de la diapositiva se llama Primera impresión de Frankenstein o El moderno Prometeo. Ya dejé el título y ahora voy a colocar 3 imágenes que representen esas emociones que yo sentí. Son las imágenes de lo que sentí, pero además un breve texto. Aquí lo dice, acompaña tus imágenes con una breve descripción. Esto puede ser, son 50 palabras la que nos piden. Ok, ya lo logré. Ahora voy a la muy importante, verificar la ortografía. Muchas veces en PowerPoint no nos indica o no nos realza si tenemos algún error de ortografía, pero podemos copiarlo en Word y luego plasmarlo en PowerPoint, en dado caso que no lo tuvieras así. Diapositiva número 3. Vamos a hacer la autora y su contexto. El contexto de la autora. Para eso yo les decía, podemos irnos a la biografía, ver en qué época ella vivió, irnos de más a menos, ¿ok? Es decir, qué estaba aconteciendo en el mundo, después en su ciudad o en su país, y después en su contexto familiar, es ir cerrando poco a poquito el círculo. Ok, Diana, cuéntame, mi amor, ¿tienes alguna duda? Hola, buenas tardes, asesora Nora, compañeros. Hola, Diana. Con respecto a la pregunta número 3, con el contexto del autor y de la obra, por ahí dice que elijamos
los elementos que consideremos más relevantes para realizar esa diapositiva. Entonces, puedo escoger nada más el contexto de la autora o también tiene que ser obligatorio de la obra. Ok, mientras tú des, muy buena pregunta la que hiciste, Diana. Mientras tú des respuesta a estos cuestionamientos, ¿cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? Enfocándonos en inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX y por qué escribió esta obra. Mientras tú cubras esas tres respuestas, estamos bien. Más se puede, menos no. Y es que lo que pasa es que trato de arreglar la diapositiva, pero como, como que es mucho, son muchas palabras y no logro, no logro enfocar todo, pero estoy tratando. Ok, mi consejo sería, Diana, contesta estas tres preguntas. Así, pon la pregunta, responde, pon la pregunta, responde, pon la pregunta, responde. Y así vas a eliminar todo lo que no necesitas. ¿Ok? Ok, sí, Bueno, muchas gracias. de nada, corazón. Ay, ay, ay. Listo. Vamos a la diapositiva número 4, que nos dice, Frankenstein es una obra que pertenece a, y colocamos el movimiento literario al que corresponde, ¿ok? Ya que colocamos el movimiento literario al que corresponde, voy a identificar dos, máximo una o dos frases que representen las características de ese movimiento, ¿ok? Frases del texto pueden ser, y acompañar esas dos frases con imágenes cada una de la frase que estoy, de las frases que estoy mencionando. ¿Hay alguna duda con esta diapositiva 4? Creo que no. Bien, seguimos. Diapositiva 5. Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leímos en estos dos capítulos, hay que reflexionar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Recuerda al revisar el recurso sobre ese tema. Acuérdate que vimos en los de la semana que habla sobre justamente el sentido de la vida, ¿ok? Que decíamos, es para qué estamos haciendo, vamos a otra vida, qué estamos dejando, cuál es el legado, cuál es nuestra función. Y hay que, ya que identifiquemos cuál es el sentido de la vida, hay que ilustrarlo con una imagen, una o varias, pero al menos una, y un pequeño texto en donde expliquemos cuál es el sentido de la vida. El tip o la clave aquí está responder a los cuestionamientos que vienen en cada espacio marcado de las diapositivas. ¿Alguna pregunta en diapositiva 5? Perfecto. Seguimos entonces con diapositiva 6, donde ya vamos a cambiar de lectura. Aquí estamos abordando a la debutante y lo mismo, ¿te acuerdas que cuando leímos anotamos cuáles fueron nuestras primeras impresiones? Vamos entonces a plasmar en esta diapositiva 3 imágenes acompañadas con el texto que explique esas emociones que pudimos experimentar al leer este texto. Y después en la diapositiva 7, Leonora Carrington y su contexto. Nuevamente voy a hablar del contexto sociohistórico-cultural, pero debo enfocarme en contestar estas 3 preguntas, elegir los elementos que, por eso no es como que toda la biografía o todo lo que lo rodeaba, pero sí debo, incluso hay biografías que no contestan esto, la razón por la cual ella escribió. ¿Ok? Ya que elegí estas respuestas, lo que vamos a hacer es representarlas en diapositivas, emplear un audio o un escrito de no más de 50 palabras. Acompáñalo de un texto. Siempre que vemos una diapositiva, pues es muchísimo más amigable cuando la acompañamos de una imagen. Y en la diapositiva número 8, la debutante, una obra que pertenece a, y ponemos aquí el movimiento literario al que ella pertenece. Pero además colocamos
un máximo de 2 frases que representen esas características del movimiento literario al que yo elegí que corresponde. Esas 2 imágenes y acompañar las imágenes con frases del texto que yo tomé para decir, pertenece a este género o a aquel género. Diapositiva número 9, la debutante y el sentido de la vida. Nuevamente hay que contestar cuál es el sentido de la vida para la protagonista. En la anterior fue para Frankenstein, aquí para la protagonista, cuál fue el sentido de la vida. Ya que lo identifiqué, hay que ilustrarlo con una o varias imágenes y además explicar cuál es ese sentido de la vida. Y finalmente el compendio de estas 9 diapositivas es la 10, la ficción y los mundos. Las 2 lecturas nos hablan de un mundo que no existe, sin embargo tiene base en algo que sí existe. Por eso se le llama ficticio. Hay que identificar esos elementos ficticios y plasmarlos con imágenes. Les sugiero dividir la diapositiva en 2 partes para colocar una imagen de cada texto. Colocar el nombre porque también es parte de, acompaña tu diapositiva además con una breve reflexión de cada una de ellas. Entonces son 2 imágenes con el título de cada una de ellas y cada una debe llevar su reflexión, ¿ok? Porque la transformación de la realidad. Y finalmente en la diapositiva número 11, nada menos importante, colocar las fuentes de consulta. Recuerda, aquí quiero hacer énfasis, he encontrado plagio muchísimo, incluso de cosas que están mal hechas y así las copian. Entonces, pues más resaltan, ¿no? Recuerda que si estás tomando la biografía de alguno de nuestros autores como una fuente de consulta, perfecto, está bien, para eso es el internet, pero hay que poner tus propias palabras y tomar solo lo necesario, no copiar lo primero que veo y lo pego, que es lo que están haciendo muchos y es ahí donde identificamos el plagio. Y finalmente a nuestro archivo debemos darle esta nomenclatura: tu apellido, guión bajo, tu nombre, guión bajo y la nomenclatura M4, S2, A y 3. Por eso siempre recomiendo copiar y pegar la nomenclatura y solamente colocar tus apellidos y tu nombre, no quites nada y ya no te vas a equivocar. Antes de subir tu actividad, siempre revisar la rúbrica que tenemos ahora en pantalla, revisando los 4 aspectos, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda de la actividad integradora 3? No, ok, eso quiere decir que voy a tener puro 100. Vamos a actividad integradora número 4, muy digerible, muchísimo más corta. Y aquí hablamos de lo que es la pluriculturalidad, hablamos de nuestro país sobre todo, y vamos a leer aquí. Hay que hacer clic en el documento y se descarga de manera inmediata. La actividad es totalmente reflexiva. Aquí estamos. Listo. Y lo primero que debemos hacer es escuchar el poema. Este poema viene primero en náhuatl y después traducido al español. Lo que vamos a notar es nuevamente un análisis de esa lectura. Primero vamos a contestar, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Y a lo mejor me dices, no, poesía no, pero sí una conversación. Acuérdate, justifica y amplía lo más que puedas las respuestas, ¿ok? En el inciso B dice, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué experiencia estética tienes? Es decir, ¿qué sentiste? ¿Qué emociones corrieron mientras estabas escuchando en algo que a lo mejor jamás habías escuchado? Y el inciso C, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y lo que sentiste al escucharlo en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras y cuál disfrutaste más? Si te fijas, son 3 respuestas que debemos justificar. Posteriormente vamos a buscar en internet fragmentos literarios escritos a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Ojo, esto es muy importante, no nada más es que sea de la lengua indígena, sino que sea de esta época, ¿ok? Con la traducción español, puede ser de cualquier género, eso sí no tenemos límite, ¿ok? Pero debe ser algo que a ti te parezca interesante.
Aquí viene subrayado en azul en alguna lengua indígena que se hable en tu estado y comunidad. Si no logras encontrar alguna que se hable en tu estado o comunidad, no te angusties con que sea en alguna lengua indígena, ¿ok? Después vamos a grabar el audio, pero este audio debe ser grabado en español y la duración debe ser de 1 minuto como máximo. Subimos ese audio a nuestra nube, otorgamos los permisos, que es bien importante, porque si no de pronto ahí voy al link y no tenemos los permisos. Entonces, otorgamos los permisos y copiamos en esta parte de aquí la liga. Pero primero hay que reflexionar y comentar de forma breve por qué elegí ese texto, por qué elegí ese fragmento. ¿Qué sentiste cuando estabas leyendo en voz alta y qué impresiones te transmitió? Después vamos a leer el artículo que dice la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Hay que reflexionar acerca del contenido, ¿ok? Esto es de forma muy breve, entre 3 y 5 líneas. Y dar respuesta a este cuestionamiento. ¿Crees que la literatura ayuda a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Sobre todo, el contexto, estamos descargándolo de un sitio de internet, ¿te das cuenta? Entonces, toda esta respuesta que tú me des tiene que estar enfocada al contexto en general. Y en el punto número 7 dice, busca en internet alguna muestra de lírica mexicana que a ti te guste, puede ser corrido, copla, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o de cualquier otro género, y de preferencia pues que sean de tu estado, aunque no es relevante, ¿ok? No por eso dejes de compartirlo. Y verifica que la liga funcione. Y ahora sí, comienzan las preguntas de reflexión. ¿Por qué elegiste esa muestra de la cultura o de la lírica que representa para ti como mexicano? Esto es bien importante. ¿Qué te hace sentir? En el foro Aprendiendo, de pronto estoy viendo como uno de sus compañeros nos invita, creo que es a Michoacán, ¿no? Donde dice, tenemos mucha cultura y los invito y nos manda un video. ¡Qué padre! Eso que está haciendo él ya está transmitiendo y ya está fomentando esa conservación de las lenguas indígenas y de la cultura mexicana, al compartir con 40 y tantos compañeros que somos en este módulo, ¿cierto? Y más de uno ya estamos como investigando qué más hay en mi localidad o qué más hay en Michoacán. O alguien más comentó, también yo que vivo en la Ciudad de México, encuentro chinelos, que era la parte que nos estaba compartiendo él, ¿no? Entonces quiere decir que están divulgados en no nada más un solo estado. Y finalmente, con base a todo lo que hemos hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y se respeten las diferentes culturas? Somos bien afortunados, no existe racismo. De pronto vemos clasismo, ¿no? Entre las clases, pues me refiero a las clases sociales, preferencia hacia una u otra, que era lo que comentábamos en la lectura de la semana primera. También de la parte mujeres, hombres, ¿no? El género. Sin embargo, ¿crees tú que la literatura está construyendo a un país donde se podamos valorar y respetar todo esto? Donde ya no dejemos de lado, donde a la gente ya no le dé pena decir, ¿qué crees que sí? Tengo otra, sino al contrario, hablo una lengua indígena, se llene de orgullo o decir, conozco a alguien que así lo hace. ¿Ok? Y aquí viene tu reflexión, que debe ser breve, entre 3 o 5 líneas. Ay, perdón, sin descuidar la ortografía y que esté bien redactado también, ¿ok? Y hasta aquí, cuéntenme, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda de esta segunda actividad? No, ¿ok? Hola, asesora. Yo sí, había levantado la mano en la actividad 1, pero creo que no la vio. Perdón, es que sí vi, déjame prender la luz aquí porque ya nos vemos muy oscuros. Ok, se hizo la luz. Cuéntame, Diana, perdóname. Sobre la actividad 1 viene el sentido de la vida en base en el texto. Es la pregunta 5. A lo que yo quiero preguntar es que se tiene que basar el sentido de la vida después de que cobró vida el monstruo. O sea, después de que vio cómo cobraba vida y dice, de ahí tiene que agarrarse
bueno, es ahí cuando comienza la lectura que nos proporciona, que es del capítulo 4 y capítulo 5. Es ahí en ese momento donde comienza cómo él ve nuevamente la vida, ¿no? Porque se puede decir que al inicio tenía una y ahorita tiene otra. Es correcto. Y tú, Diana, puedes plasmar ambas. ¿Por qué razón hizo esto? Ya el sentido de la vida no es del autor, el sentido de la vida es del personaje. Ajá. Ujú. Ok. Sí, sí, eso sí como que sí lo tenía claro, pero, ajá, era mi duda eso de que si se tenía que plasmar cuando comenzó o ya después cuando, ahí en el capítulo 4 empieza de cuando cobra vida. Entonces, esa sería otra segunda versión de ver la vida para el personaje. Es correcto, Diana. Y si te fijas, al mencionar las dos, se complementa una con la otra, mi amor. Ah, ok. Ujú. Ok, Sí. wow, te felicito. Estás En, haciendo una en, lectura muy en la profunda. En la pregunta 10 de la actividad 1 igual tengo duda, no la logro captar, no la logro entender. En donde nos habla de los mundos ficticios, ¿verdad? Aquí, Ah, la sí. ficción y los mundos. Ajá, Ok, para poder decir que es ficción, necesitamos identificar en la lectura diversos elementos. De ahí te recomiendo muchísimo, aquí está, ficción y realidad. Este es el recurso que te va a dar los tips. Es esto, tú ves esto, pero el autor vio el lado morado, ¿ya viste? Mundos ficticios ajá. posibles. Aquí dice que es realista y cotidiano, es maravilloso, onírico, es mítico, es utópico, ciencia ficción o realismo. ¿Cuál de ellos sería para Frankenstein y cuál de ellos para la segunda lectura? Aquí dice, por ejemplo, en el maravilloso dice, se representan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Nuestra segunda lectura es de este tipo. Entonces vas a cortar un fragmento, vas a basarte en imágenes. ¿Me explico? Para que puedas decir, las características de este cuadro, de esta tabla que te estoy mostrando, qué características tiene el texto que cae en un mundo ficticio. Ok, ¿Mm? ya lo entendí. Esta es la base para esa décima diapositiva. Ok. Y mi otra pregunta es sobre la actividad 2 de la pregunta 2, donde dice que me a la actividad 2 Ajá, aquí en está. la pregunta B, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo leías? ¿Se refiere a lo que está proporcionando la lectura Canto de Primavera o lo que yo sentía al escuchar a una persona cómo hablaba? Lo que tú sentiste. Ajá, sí, pero lo que yo sentí al escuchar o al leer el texto que está arriba de Canto de Primavera, o lo que yo escuché, o sea, lo que yo escuché de la persona que si había escuchado a alguna persona hablar en un dialecto. Entonces, lo que yo sentí al escuchar a la persona o lo que yo escuché en el texto de Canto de Primavera. Bueno, primero que nada es un audio. Ajá, sí, es Entonces, un audio. lo vas a reproducir y aquí lo que nos está diciendo es qué emociones te transmitió o qué te imaginaste mientras escuchabas, lo que tú sentiste Ah, mientras escuchabas. Ujú. ajá. Sí, porque aquí en la pregunta A dice, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Sí, ¿en qué lengua? Entonces, yo la verdad sí lo he escuchado. Acá abajo dice la pregunta B,
qué te hizo sentir, qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas. Entonces, esa era mi duda, que si tengo que responder en base al canto de primavera o lo que yo he escuchado En otras en lenguas. la lengua o, ajá. Ay, qué buena pregunta. También me hubiera confundido, nunca lo había analizado de esa manera. No, los 3 puntos nos hablan con respecto al audio canto de primavera, Diana. Ah, ok. Sí, eso era mi pregunta, porque arriba dice lo que yo he escuchado, si he leído algo en náhuatl, o digo en un dialecto, y arriba y abajo dice que sentí, entonces estaba confundida No te en si especifica. tenía que Es escribir. correcto. Nadie me había hecho esa observación. De verdad, felicidades. Ajá. Sí, eso era mi duda, porque estaba escribiendo una, pero le leí, digo, creo que no, estoy insegura y hice otra, entonces tengo las dos, pero no sé, no sabía cuál poner. No te angusties. En la primera, ponme si quieres lo que sentiste cuando, cuando escuchaste a alguien hablar en lengua indígena. Y en la B, sí vamos a enfocarnos en mientras escuchabas canto de primavera, ¿ok? Ah, ok, sí, sí, era mi duda. Muchas gracias, asesora. No, ¿de qué? ¿Alguna otra, Diana? No, por el momento ya se me despejaron las dudas. Perfecto, perfecto, perfecto. Talía, ¿alguna pregunta, amor? ¿No? Ok, ok, ok. Bueno, estas son las dos actividades integradoras de esta semana. Y la siguiente tendremos nuestras sesiones de la misma manera en miércoles y viernes a la misma hora, 7 de la tarde, para que estén muy pendientes. De ser posible, enviaré la liga, voy a hacer una prueba, a ver si puedo enviar la liga desde el lunes para que agenden. Ya puedo con la plataforma agendar con días de anticipación, entonces voy a intentarlo. En caso que no, pues les dejaré el link minutos antes, probamos las dos opciones. Y bueno, espero reciban, ahora sí, recuerden, ténganme paciencia en las evaluaciones de esta segunda semana, porque la presentación sí requiere un poquito más de tiempo para poderla evaluar, ¿ok? Pero nunca me pasó la 72, eso sí, no se preocupe, ¿va? Entonces, un gusto y muchísimas gracias. Déjenme anótenme nuevamente nombres completos en el chat, por favor. Ok, perfecto. Déjenme tomo la captura para poner sus participaciones. Ok, Diana, tienes la manita levantada. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. No, asesora, olvidé bajarla. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su puntualidad, por su asistencia y vamos a llegar súper lejos, ¿ok? Les mando un abrazo. Ya mi voz no da para más, así que hoy les pudiera estar contando de más, pero nos vemos la próxima semana, ¿sale? Les mando abracito desde aquí y reviso sus actividades. Bye bye.